Bienvenido, bienvenida a Global Bonds, el podcast donde las empresas cruzan fronteras. En el episodio de hoy entrevisto a un profesional del SEO para e-commerce para hablar de los desafíos de internacionalizar tiendas online. Hablamos de las diferencias de hacer SEO internacional en los distintos CMS, obviamente del hreflang, de los dominios, de los subdominios y de unos tips maravillosos. ¿Preparado? ¿Preparada? Comenzamos. Hola, Josep, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Óscar? Pues aquí estamos. Vamos a pasar un buen ratito por aquí hablando contigo, Genial. devolviéndote el episodio, ya que hace un tiempo estuve contigo en tu casa. Hoy te toca estar en mi casa. Me encanta, me encanta y encima con el tema del que vamos a tratar hoy, pues seguro que nos lo pasamos bien. Pues sí, porque ya he tratado algunas veces en el podcast sobre SEO internacional, Bien. pero hemos pasado muy por encima sobre las partes técnicas del SEO internacional y eso que justamente estábamos comentando ahora, ¿no? Fuera de cámara, que por muy bien que tengamos toda la parte lingüística, cultural, localización hecha, si la parte técnica no está bien hecha, pues no nos van a encontrar. Entonces, vamos a hablar contigo de esto, que yo sé que tú pilotas mucho y nos vas a contar cositas. Genial, genial. Pues yo aquí abierto a que me dispares preguntas y divaguemos un pelín. Espero no pasarme de técnico y lo de siempre, cualquier duda que pueda surgir a la persona que nos está escuchando, pues que me escriba por LinkedIn y obviamente estaré encantado de ayudarla. Así Genial, que, y si no que lo dejen por ahí en comentarios y te las revitimos. perfecto. Perfecto, pues antes de nada, para todos aquellos y aquellas que no te conozcan, si es que hay alguien en internet que no te conozca, preséntate y dinos Bien. justamente de dónde apareces tú y qué relación tienes con el SEO y también con el SEO internacional. Vale, bueno, pues mi origen profesional siempre ha sido relacionado con el mundo del marketing digital, de las tiendas online y obviamente del SEO. Desde un inicio, ya en la propia universidad, pues ya estuve en un proyecto de e-commerce que se llamaba Sportalius. Tampoco ahora voy a dar aquí la chapa, pero en resumen, pasé a trabajar en diferentes agencias de SEO y algún e-commerce más. Y a día de hoy me Ujú, encuentro en la agencia Visibilitatón, una agencia que he fundado junto a Pere Pla, que también está en el departamento de Google Ads, y con él intentamos ujú, ejecutar todo este servicio verticalizado de SEO para e-commerce, que esta es mi casuística, también junto a Javier Flores y Pere Pla por la parte de Google Ads. Entonces, lo que hacemos básicamente es ejecutar la estrategia de go-to-market a través del canal de Google de una tienda online, ya sea multimarca o monomarca. Y obviamente aquí hay en muchas casuísticas la implicación del SEO internacional, ¿no? Cuando estamos trabajando el go-to-market de un e-commerce en diferentes países, que bueno, es lo que ujú, hablaremos hoy. Además, pues damos formación en Academy, porque al ujú, final creemos que va muy ligado, porque es el mismo contenido, pero paquetizado de forma diferente. Y ujú. en ese sentido, pues por eso también en LinkedIn doy mucho la chapa sobre temas de go-to-market en Google, para una tienda online, etcétera, porque planteamos que es lo mismo, es decir, es un mismo contenido distribuido en diferentes canales o paquetizados, ya sea en formación pagada, formación gratuita o servicio con consultoría. Así Ujú. que este es mi Y, contexto profesional, sí. y estáis muy centrados en e-commerce, ¿verdad? ¿O también hacéis empresas no e-commerce? Vale, obviamente cuando yo empecé también tenía algún proyecto que eran webs corporativas, que eran más Ujú, enfocadas a captación de lead por, bueno, haciendo SEO o Google Ads, pero ya desde ahora unos 2 añitos, bueno, lo que comentaba, ¿no? Estos 3 años, dejam cuando lo permitió la agencia, porque esto seamos realistas, al principio lo cogíamos todo, porque primero ujú, teníamos que pagar las facturas, pero sí que a día de hoy ya no solo nos enfocamos en tiendas online, por el simple hecho de contexto de tecnologías, porque al final
nos ayuda muchísimo a hacer foco a nivel de entender pues el propio Shopify, PrestaShops, Magentos o también toda la casuística de negocio, ¿no? Pues entender que la parte analítica en un e-commerce es fundamental tenerla bien traqueada, entender toda la casuística del ticket medio, bueno, todo lo que tiene relación con el e-commerce, ¿no? Dicho esto, también nos podemos sacar mucho ruido de la cabeza a la hora de, pues lo dicho, porque al final cuando trabajas con una web corporativa, ahí entran también temas de HubSpot principalmente o temas de captación de leads, hablas mucho con los comerciales, es otro tipo de operativa, ¿no? Y por eso, ese es el principal motivo. Ajá. Interesante, ¿no? Bueno, también está esa tendencia, ¿no? De la especialización, ¿no? Que no es, estáis especializados en e-commerce, que será que no hay e-commerce que lo pueden hacer mejor. Y no tanto, pues eso, ¿no? Coger cualquier cosa que te entre, ¿no? Está muy guay. Volvemos a lo mismo, ¿no? Al final el sector, que siempre hablo de lo mismo, pero es que es verdad, el sector médico, si te tienes que operarte el corazón, irás a una persona que tenga mucha experiencia operando corazones que no a un médico generalista que en una primera fase que te evalúe, ¿no? De todo tu contexto de salud, después te va a derivar. Pues nosotros creemos que donde somos buenos es esta parte de la tienda online, obviamente, dentro de lo que sea el ecosistema e-commerce, dentro del canal de Google, porque, por ejemplo, temas de Facebook Ads no, para bien y para mal, no lo tocamos. Entonces, bueno, este es nuestro playbook y de momento es lo que hacemos. Porque además yo sé y me consta que tú mismo tienes tienda también, con lo cual entiendo que también te servirá como sandbox, ¿no? Como pruebas, para hacer pruebas y para hacer cosas, ¿no? 100%. Al final, al hacer servicios, yo junto a un socio, yo he creado varias tiendas, muchas las he cerrado. A día de hoy tengo una abierta que parece que empieza a funcionar y es como lo que tú dices, ¿no? Un sitio donde jugar, donde practicar, obviamente dentro de un contexto que ahora ya estoy con 2 socios más, entonces no me la puedo jugar así como así. Claro. Pero sí que tengo mucha libertad de ejecutar, entonces... Esto a veces y supongo que a ti también te pasa, ¿no? Que cuando ejecutas o gestionas una agencia, al final tu tiempo está en parte de gestión de la agencia y poco a poco, mientras vas creciendo, pues reduces tu tiempo de ejecución. Entonces, mi objetivo aquí es no perder esta parte de ejecución para no estar desconectado, ¿no? Sí, no, vamos, a mí me pasa exactamente igual, ¿eh? O sea, yo hay proyectos que no tengo ni idea y que hay clientes que no sé ni que los tengo. Ahora, los que me gustan a mí y que tienen precisamente que ver con toda la parte de traducción SEO y todo esto, eso sí que sigo ejecutando, ¿no? Además de, obviamente, la función de la gestión del equipo o de propiamente el negocio, ¿no? Yo creo que ahí yo creo que lo estamos haciendo bien, que es justamente eso, ¿no? No perder un poco ese enganche, ¿no? A la realidad, porque si no, y más en estos sectores digitales que te pierdes un mes y parece que se acaba el mundo, ¿no? Con todos los cambios que hay, etcétera, etcétera. Hablemos ahora un poco de... Hemos hablado, o quiero que este episodio se centre un poco en esa parte técnica, ¿no? Del SEO. ¿Es realmente tan importante la parte técnica? Porque yo desde mi punto de vista, a mí cuando me preguntan, ¿no? Vale, pero vosotros como traductores SEO, ¿hasta dónde llegáis? ¿No? Porque ahí es un poco la pregunta trampa o no trampa, ¿no? Y yo siempre digo que nosotros nos centramos en la parte on-page, la parte de contenido. Más allá, yo puedo saber algo o obviamente algo tengo que saber, ¿no? Pero yo ni soy experto ni le quiero quitar el trabajo a nadie y cada, como dice, zapatero a sus zapatos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el tema técnico? ¿Tú crees que es tan importante el tema técnico? ¿Es tan importante el tema técnico para todo el tipo de webs? ¿Cómo está esto? Vale, partimos de la base, ¿no? Que Google funciona mediante el rastreo, la indexación y tiene en cuenta los factores de posicionamiento. Y cuando hablamos de SEO internacional, tenemos que hablar de esta primera fase de rastreo. Vamos a hacerlo por orden, ¿no? Entonces, la fase del rastreo, obviamente, esta es la pata del SEO técnico, que básicamente Google aquí está destinando un presupuesto de rastreo, es decir, tiempo de su servidor a rastrear un e-commerce,
Y aquí lo voy a hacer con ejemplos prácticos. En esta primera fase, si nosotros tenemos un e-commerce en un solo idioma y tenemos, por decir algo, 200 URLs y lo pasamos a duplicar, tendremos 400. ¿Sí? Es decir, un idioma español y en inglés. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que Google tenga que doblar su presupuesto de rastreo para entender toda nuestra versión en anglosajón. ¿Sí? Dicho esto, lo que tenemos que plantearnos aquí es que si nosotros ya teníamos problemas de rastreo en un inicio, es muy probable que cuando saquemos la versión en inglés tengamos problemáticas de rastreo e indexación de la versión en anglosajona, además de nuestra propia versión de origen, en este caso, pues digamos el castellano. Entonces, esta primera fase de rastreo lo vamos a llevar a otro ejemplo, ¿no? Muy común en e-commerce multiproductos o marketplaces. Pues imagínate si eres un e-commerce de 1 millón de URLs, un multimarca, por ejemplo, y tú de repente dices, voy a hacer el go-to-market a otros países fuera de España, ¿no? A nivel europeo, pues Francia, Portugal e Italia, a la vez, porque sí. Lo que estamos hablando aquí es que ya no estás con 1 millón, sino que te vas a ir a 3, 4 millones incluso. Y obviamente Google, pasar de 1 millón en un día a 4 no, para nada es fácil, o sea, no es fácil para él, ¿no? Dicho esto, este primer contexto, y no hemos entrado en temas de HR, ahora entraremos en hreflang, etcétera. Esta es la primera conjetura, ¿no? Entonces, a veces, teniendo este contexto, tenemos que plantear primero si vale la pena seguir con los tres a la vez o hacerlo de forma escalonada, si nuestro playbook será directamente hacerlo con Google Ads también, o vamos a hacer más foco, por ejemplo, primero en Portugal y los otros 2 países dejaremos que se vayan rastreando, y también alinearnos con la estrategia de catálogo de producto que tenemos, porque si además eso le sumamos que vamos a abrir nuevas familias de producto, puede que esas familias de producto no se rastreen o les cueste mucho. ¿Vale? Entonces, el primer concepto que tenemos que tener en cuenta es el rastreo del proyecto. Si es una web pequeña, pues no deberías preocuparte, ¿vale? Cuando hablas pequeña, ¿cuántas Sí. URLs estamos hablando? A ver, ¿500? vale, cuando hablamos pequeña, aquí yo siempre pues cojo la documentación oficial de Google, pero estaríamos hablando de un site por debajo de las 50.000 URLs. Esto es lo que dice Google, entonces. O sea que tampoco hay tantas porque claro, 50.000 URLs, estamos hablando ya de un e-commerce con una envergadura que no está ni tan mal. Correcto. Es así. Donde quiero llegar es que la parte técnica, obviamente, aquí es el consultor SEO o la persona que nos esté escuchando que esté en un proyecto parecido, que el rastreo tendrá más o menos importancia según la magnitud del proyecto. Correcto. Genial. Entonces, al final el rastreo también que influye, ¿no? A veces me preguntan, Josep, ¿pero cómo mejoro mi presupuesto de rastreo? Para simplificarlo muchísimo, se basa en qué cantidad Google tiene que rastrear. Si reducimos la cantidad, obviamente, pues Google será mucho más simple rastrear nuestro proyecto. La velocidad de carga y respuesta tanto de nuestro servidor como el frontend o el CMS que estemos utilizando y el backend. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos 2 conceptos, reducir porquería y, por otro lado, la velocidad de carga de una web. Entonces, con estos 2 conceptos, simplificamos mucho la optimización del presupuesto de rastreo de un proyecto. ¿Vale? Entonces, yo con esta idea, esta sería la primera fase, rastreo. ¿Sí? La siguiente fase hablamos de indexación. Y aquí sí que hablamos con uno de los grandes términos que es el hreflang, que al final va asociado con el SEO internacional, siempre van de la mano. Entonces, tú córtame si tienes alguna duda. No. Yo estoy aprendiendo aquí tomando nota. Es muy simple, ¿no? Una vez ya entendemos que Google nos puede rastrear y qué complejidades habrá aquí, entramos en la fase de indexación. Entonces, la fase de indexación es muy simple. La etiqueta de hreflang la utilizamos para indicarle a Google las diferentes versiones idiomáticas y por región que están enfocadas nuestras URLs de nuestra tienda online. Entonces, volvamos al ejemplo. Si yo tengo un e-commerce en España, pues pongo el ejemplo de Surfon, ¿vale? Porque ahora he tenido esta conversación esta semana sobre este tema. Y queremos abrir el mercado francés, ¿sí? Aquí lo que tengo que tener per se es que cuando saque la versión NFR, en este caso será mediante subcarpeta, es un Shopify,
pues en cada una de las versiones de FR, en el hreflang, que es un código HTML, se indique la versión francesa, con esa subcarpeta francesa para esa URL, y la versión española. De esta forma, Google, cada vez que entra en nuestras URLs, siempre va a detectar las diferentes versiones de nuestra web. Si este código, ahora si a la persona que nos esté escuchando va a su e-commerce, hace control F, pone hreflang y ve que no hay nada y tiene varios Mal. idiomas, mal, ¿vale? Porque no estamos ayudando a Google, aunque Google diga que, bueno, es una etiqueta que ya no es tan relevante, Google la necesita para, de forma rápida, entender cuál es el idioma de tu site. Entonces, Hay que ponerle las cosas fáciles. Si es que el tema es que Google es muy inteligente, sí, pero ponle las cosas fáciles, ¿no? Para que entienda perfectamente de qué va el site, ¿no? Y que no se crea que es contenido duplicado, ¿no? Que es un poco el tema, ¿no? correcto. ¿Cómo se implementa esta etiqueta? Porque yo sé que, por ejemplo, para webs corporativas hay plugins maravillosos de gestión multilingüe que ya te lo implementa mejor o peor, aquí ya no me voy a meter, estas etiquetas directamente cuando generas una versión en inglés, en francés, en alemán o lo que sea, ¿no? Sí. A nivel de e-commerce, ¿cómo lo implementas? ¿Lo implementas por código? ¿Lo implementas también con un add-on o un plugin? ¿Cómo va? Bueno, sí, volvemos a la misma casuística. Es una etiqueta HTML. En WordPress, yo la experiencia que he tenido en WooCommerce es con el WPML, que se Exacto, es aplica. al que me refería yo. Pues en esta casuística vamos a ir en cada uno de ellos, ¿no? La problemática que nos encontramos con este es que a la hora de crear, hablemos de indexación de sitemaps específicos por idioma, no te los crea de forma nativa. Entonces, sí que en este caso en WooCommerce sí que te crea el hreflang, aquí ya tenemos el check, pero hay esta problemática que el sitemap por idiomas no lo tendríamos. Entonces, aquí sí que tenemos que buscar algún módulo más o menos hecho a medida, que nosotros la vez que lo hemos hecho lo hemos tenido que hacer a medida para que nos crease los sitemaps. No sé si tú, Oscar, conoces alguno porque me ayudarías un montón que te crees sitemaps. Nosotros hacemos por Python. Vale. Hemos creado un pequeño, lo que se llame, no sé, porque es algo como muy técnico que yo no llevo eso. Y entonces hemos generado un código por Python que lo que hace es te lee todas las URLs que tengan la etiqueta del país y te crea el sitemap. Este es, al Por final es lo que país. estamos hablando, ¿no? Aquí lo importante es que este sitemap multidioma, ya hablaremos de esto con el caso de Shopify o PrestaShop, sean sitemaps dinámicos, porque al final en e-commerce tenemos mucha bajada y subida de producto. A nivel de categoría sí que se puede tener un sitemap fijo, ¿no? Y sí que nos hemos encontrado con algunos e-commerce que a nivel de tecnología propio era un drama, crear un sitemap dinámico, y lo hemos creado con Screaming Frog, que se puede crear un sitemap y lo envías desde tu FTP. Entonces, todo esto ha venido a raíz de hablar de los hreflang, de las tecnologías y de la indexación, ¿no? Entonces, aquí sí que es fundamental que los sitemaps estén muy bien segmentados y estén enviados a Google Search Console para también poder auditar y diagnosticar de forma más sencilla la sección de páginas de Search Console mediante los sitemaps que tenemos arriba a la izquierda, para poder ir viendo cómo va ese rastreo y esa indexación. Entonces, en WooCommerce, esta es mi experiencia y la casuística, ¿no? Si nos vamos WooCommerce es fácil, es medio fácil con el WPML. Vámonos a PrestaShop, por ejemplo. Claro, PrestaShop. Aquí sí que con PrestaShop la hemos visto de muchos colores, pero sí que a priori PrestaShop te crea de forma nativa las diferentes versiones idiomáticas y también te implementa bien los hreflangs. Y los sitemaps, estos sí que son módulos que te crean sitemaps, también te los cogen. Aquí sí que los problemas que estamos teniendo con los sitemaps no es tanto la parte idiomática, porque te lo junta todo, o sea, te lo pone ahí todo a piñón, o sea, tampoco se puede segmentar, pero sí que hay módulos, eso sí que hay módulos. Y después los sitemaps en PrestaShop, la problemática que nos encontramos, que lo he visto en algún proyecto que lo han hecho, es la segmentación por tipología de template. Es decir, los sitemaps en e-commerce nos gusta mucho segmentarlos por collection, categoría, perdón, ya vengo aquí sesgado, categorías, fichas de producto y blog principalmente, segmentarlo así, ¿no? Porque de esta forma a mí me preocupará más
por ejemplo, si soy un e-commerce muy transaccional y no tanto de inbound, que las fichas de producto y las categorías estén todas bien rastreadas e indexadas. Y de esta forma lo puedo revisar bien. Y lo dicho, en PrestaShop, yo las casuísticas que hemos ejecutado siempre ha sido de forma íntegra de forma nativa con PrestaShop y con módulos. Genial. Vamos a tu favorito. Sí. Bueno, mi favorito. A ver, a nivel de SEO internacional, con PrestaShop, sinceramente, es muy cómodo para e-commerce, porque al final el propio PrestaShop es un CMS enfocado a e-commerce, a diferencia de un WordPress con un WooCommerce, y ahí lo notas porque el WPML no está del todo preparado para esto. Pero después, lo dicho, ¿no? Si nos vamos a otro CMS, hablo de CMS porque tecnología propia, puedes hacer lo que quieras, o sea, es código. Sí, claro. Entonces, en Shopify, este último año Shopify se ha puesto bastante las pilas porque anteriormente sí que era un poco caos con apps como Weglot, Langify, entre otras. Están bien, pero que teníamos algunas casuísticas bastante locas y Shopify se espabiló y sacaron Translate an Adapt, que es la app nativa de traducción de Shopify, que poco a poco se lo van haciendo con todas las apps que funcionan en su ecosistema. Y sinceramente, la parte de markets ha ayudado mucho al merchant, a la gestión, que antes también era un poco drama, ¿no? De multipaís, multidivisa, etcétera. Y después la parte más enfocada de content, ¿no? De la pura traducción. Sí que es verdad que los hreflangs no están del todo bien ejecutados de forma nativa con markets y tenemos que contactar con el soporte de Shopify para adecuar el que nosotros queremos, ¿vale? Sobre este tema tengo un vídeo y lo hemos hablado en numerosas ocasiones. ¿Ah, sí? Pues lo pondremos por aquí Vale. en relacionados para que la gente que lo Hablemos quiera de ver. esto, ¿no? Los hreflangs de Shopify, ¿qué problema tienen? Entre comillas. Lo que sucede es que cuando tú seleccionas un market, te selecciona el market para todos los markets que tú estás sirviendo ese producto. Es decir, mercado principal España, pero puedes tener que también tienes la versión en español para Francia, para los diferentes países de la Unión Europea, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que tienes tu hreflang que pone pues surfon.com ES, que sería idioma, más ES región, ¿no? Que eso está bien. Pero después tienes idioma ES, bueno, la rayita, digamos, el guión, FR, región francesa. Y eso te lo hace para todos los idiomas que tienes activos. ¿Qué sucede? Que tu Search Console, lo que hablábamos de rastreo, es un drama. Porque tienes ahí un Claro, te va a montón generar ahí un ruido increíble. Claro, nosotros hemos visto proyectos que tenían el catalán y el castellano y que sus páginas no indexadas era una locura por esta problemática, porque en su código estaba el hreflang implementado de markets y tenía ahí todos sus markets implementados en el mismo y estábamos hablando pues, tranquilamente de 17 países. Wow. Entonces, esto, claro, a primera vista, cuando lo ves, dices, no, está bien, porque sí, la versión española para Francia, pero cuando tú vas a esa URL ves que no se está indexando, no se está, bueno, queda rastreada actualmente sin indexar porque ya hay una versión que es ESS y está posicionando en el mercado francés, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Como he dicho, pasar un código, que básicamente es un código que está en este vídeo, que se implementa el hreflang según las carpetas o las terminaciones que estemos trabajando para simplificar así nuestro hreflang que sea solo por idioma. Y no por país, ¿no? No por país, pero ¿qué sucede? Inglés, por ejemplo, ¿no? Hablemos del idioma, el anglosajón. Tú puedes tener la versión en dólares en Estados Unidos, la versión en UK con los pounds y después la versión australiana que, bueno, y ahí ya puedes un pitote, ¿no? O la versión inglesa para Europa, que también sucede. Entonces aquí sí que es interesante trabajar por regiones, ¿no? Donde realmente, y esto en algunos proyectos que su mercado principal o un 40%, o sea, que son proyectos europeos, pero que tienen un 40% en ventas en Estados Unidos y tienen su versión inglesa en Europa. Aquí es importante definir bien los hreflangs para que la versión inglesa de Europa no te aparezca de forma orgánica en Estados Unidos y que el usuario final tenga una mala experiencia porque cuando entre le salgan los euros, ¿no? Aquí también hay el apartado de selección de idioma, antes de entrar, que esto también es otro mundo.
¿vale? Ujú. Pero en resumen es esto. hreflang, para hacerlo concreto y no liarme, es Markets, Translate and Adapt funcionan bastante bien, tienen sus problemáticas, sobre todo de traducción, Ujú. pero yo sinceramente estoy muy contento. Y después nos iríamos a Magento, que desde que ha salido Magento 2, sinceramente voy un poco perdido con esto porque es que es como si trabajases con código propio. Así que Ujú. mejor no digo nada de Magento actualmente. Muy bien. De hecho, yo, o sea, desde el punto de vista de la traducción, como para nosotros también, uno de los super pains es conseguir de manera fácil y escalable el contenido a traducir. Para nosotros uno de los más fáciles es Magento, porque es precisamente por código, ¿no? Y Bueno, luego ya sí, iría a PrestaShop y la verdad es que ahora Shopify con esto, con Markets, y con tener la opción de bajarlo directamente, nativamente en CSV, pues ya se nos ha abierto la ventana, pero antes cuando tenías que pasar directamente por Wiglot o Langify y todo esto, era un poco más lioso, ¿no? A nivel de traducción, pero a nivel técnico, hostia, esto bueno, de Shopify. a nivel técnico, con Wilgot y Langify tenías que ir a editar y tenías que hablar con soporte de esos plugins, bueno, de esas apps, ¿no? Ujú. Un Sí, puto sí, caos. que es que no. Total, total. Vale, entonces hemos hablado de los CMS y de la problemática de los hreflang, ¿no? Que es como el tema, ¿no? Sobre todo Sí, cualquier podcast que hable de SEO internacional. Nadie habla de traducciones o de localización, cosa que yo me cabreo y desde aquí evangelizo. Todo el mundo habla del hreflang y luego hay otro tema que es el tema, ¿no? Que es dominio, subdominio, country TLD. ¿Qué pasa con todo esto? Cuéntanos sí, algunos proyectos que hayas sí. visto tú. Vale, hablemos de este tema. También, ¿no? Evangelizando lo que tú decías, la parte, no me voy aún de la parte de indexación, que la parte de indexación también es muy relevante el propio contenido, ¿no? Lo que tú comentabas, es Ujú, decir, no es lo mismo las expresiones que puedan tener un americano, una persona de UK y una persona de Australia, ¿no? Entonces, dicho esto, la parte de indexación sí que es muy relevante, la correcta ejecución del contenido. También pasemos hablando lo que tendría a ser la casuística hispana, ¿no? No es lo mismo una ujú, persona de México que una de Colombia, que una de Perú, que un español, ¿no? Y aquí también, y por experiencia propia, yo he ejecutado proyectos donde se ha dicho, sí, sí, la versión española, pues hacemos las regiones. Esto era un marketplace, por ejemplo, que se operaba en Sudamérica, ¿no? Y Google se hacía la picha un lío, porque por mucho que le decías versión castellano a Argentina, México, etcétera, no entendía nada, ¿vale? claro. Había un lío del copón, también ahí las monedas era un lío, y ahí lo que sí que recomendábamos es cómo solucionamos este tema con un buen Ujú, contenido por región, ¿vale? Que aquí también tenemos que entender, pues, presupuestos del proyecto, foco del negocio, porque no es tan sencillo, ¿no? En ese proyecto dijimos, bueno, va, ujú, a toda Sudamérica y hicimos todas las regiones con el mismo contenido. Cacao de rastro, o sea, si ese proyecto ya era grande, porque era bueno, es un marketplace de destinos turísticos, así que, bueno, ujú, había mucho long tail, fue una catacombe porque salió a producción todas las regiones, la web se multiplicó por los países que hay en Sudamérica, en pues resumen, imagínate. Ya. y ostras, toda la parte de rastreo, la subida de nuevos eventos, digamos, o nuevos destinos, fue un drama porque no se Ujú, rastreaban, bueno, fue un caos. Entonces, incluso tuvimos que hacer un rollback y dejamos solo top 3 de países a nivel de ventas de Sudamérica. Y ujú, ahí es lo que iba a decir, ¿no? Ligado con lo que comentabas. Se ejecutó contenido original para esas regiones con redactores de esa zona. ujú, Lo segmentamos por páginas top visitadas a nivel de orgánico. Entonces lo trasladamos ujú, allí mediante su keyword research, etcétera. Y después también la parte de autoridad, ¿no? Las acciones de link building, pero sobre todo también más de PR ujú. con organizaciones locales de allí, que tuviesen la IP de allí, etcétera. Entonces, después de este contexto que va muy ligado con el tema del contenido, vamos al tema del gran tema, ¿no? Dominios, subdominios, es decir, dominios locales, ahora lo comentamos, y subcarpetas. 3 opciones, para resumirlo. Ujú.
Yo la que siempre descarto de primeras y hacerlo fácil y quedarlo solo con 2 es subdominios. Ujú, Y muy simple. Al final, el subdominio es una entidad separada del dominio principal del propio Google y ujú, no te beneficia a nivel de tener es.surfon.com porque no determina que ese dominio sea para España, a ujú, diferencia de un dominio por región, ¿vale? Que sería un ujú, surfon.es, ¿sí? ujú, Entonces, nos quedamos ahora con estas 2 opciones. La ujú, determinación, por país o la .com, ahora hablaremos de ello, las internacionales, o por subcarpetas. ujú. Intentaré hacer de memoria pros y contras de cada una, ¿vale? Y después, Ujú. obviamente, me mojaré porque tiene que haber un poco de salseo y tenemos Sí, que hacer y luego te haré yo una pregunta capciosa sobre vale, esto. vale. Entonces, am, sobre el tema de los dominios, ¿no? Ya hemos descartado la parte de subdominios, hablemos de los dominios y hablaremos de lo que, utilizando el rastreo de indexación, lo que hemos comentado. Si trabajamos con dominios y tenemos un .com, digamos, de internacional, aquí en Ujú, internacional, si tú eres un proyecto español, lo común es que, como has empezado en castellano, pues el .com se mantenga en castellano. Porque pasar que el .com sea la versión inglesa, después que el castellano esté dentro de un .es, tendrás que hacer unas redirecciones, migraciones, todo el histórico del dominio que tienes a nivel de enlazado externo es en castellano, así que yo no lo recomendaría, ¿no? Dicho esto, ujú, con este ejemplo, trabajamos con un .com a nivel internacional y decidimos ir a Francia, que en Francia, en este contexto, en este mercado en concreto, sí que es bastante relevante trabajar con un .fr por su casuística y cultura. Y lo he vivido en el sentido, a nivel de conversión. Es que es muy, bueno, yo lo he vivido. Dicho esto, pros de trabajar con un .fr, trabajar con un .de, .it por región. El principal pro es que es un dominio que de caras a Google le simplificas muchísimo la casuística de región e idioma, ¿vale? O sea, ujú, aquí ya obviamente nos apoyamos con los hreflangs, pero Google entiende que ese dominio está enfocado a ese país y después para ese país también hay casuísticas que benefician muchísimo a nivel de confianza online, porque al final uno de los grandes pains que tenemos los que vendemos por internet es la confianza, ¿no? ujú, Entonces, yo sí que me he encontrado, por ejemplo, en un proyecto de trufas, que en el momento que pasamos a la terminación de FR y a poner una bandera francesa y como si fuese un e-commerce francés, la conversión mejoró. ujú, Y me sorprendió, porque yo pensaba que no. Y sí, en Francia son muy de Francia, ¿no? ujú, Entonces, a nivel de los principales contras, es que volvemos a una de las contras que también tiene el subdominio. Al final, son dominios totalmente fragmentados a ojos de Google. Es decir, Google no va a establecer que hay una relación directa de autoridad de tu versión española con el .com a tu versión francesa de .fr. Es decir, surfon.com para España es una entidad y surfon.fr es una entidad aparte a nivel de autoridad. ujú, Así que a día de hoy sí que vemos proyectos que estos son los principales contras. Después, todos los otros contras puede ser, pues, que esto va más ligado a nivel de tecnología, ¿sí? O a nivel de backend, o a nivel de analítica web, o a nivel de todo lo que es el tracking, lo duplicas, ¿sí? ujú. Esto no es ni bueno ni malo, sino que es el contexto que tienes que tener, ¿no? Bueno, es malo porque tienes que, pues eso, saltarte aunque sea de Search Console o de Analytics de uno a otro, meter, ¿no? Tienes otro FTP, tienes otro, o sea, es un Sí, coñazo. pero es esto, ¿no? También nos encontramos que Ujú, un Amazon o una casa de libros, es decir, proyectos muy grandes a nivel digital, trabajan con esta ujú, terminación y se me equivoco también Zalando, pero eso también lo ujú, hacen, y yo es una de las razones bueno, que digo, ostras, ¿por qué lo hacen así, no? Es porque, como estoy comentando, al final también segmentan un mercado de forma específica. Es decir, Amazon tiene un mercado enorme en España. O sea, no es ujú, un e-commerce verticalizado, especializado dentro del surf ujú, y va rascando un pelín de cada mercado, ¿no? Sino entro en España y tengo mucho long tail de catálogo, ¿no? Entonces, ujú, plantear una estrategia regional por países, este tipología de empresas puede tener mucho sentido, ¿no? Y también segmentar los KPIs por países. Entonces, en resumen, los principales contras, lo que hemos comentado aquí de diversificación de autoridad, ¿sí? Y ujú, después también la propia gestión.
bueno, la compra del dominio, etcétera, etcétera. Que aún así, si trabajas por carpetas, también es interesante comprar el dominio por un tema de protección de marca, ¿vale? Y el principal pro que tiene esto es pues, cuando tú tienes la estructura, el pulmón, para trabajar tu estrategia de e-commerce segmentada por país. Porque de esta forma, obviamente el punto es, pues todos los dominios de forma natural que te quieran apuntar en ese mercado, de per se aparecerá el punto es y Google no tendrá ningún lío. Vale. Sobre ese tema, no sé si quieres contar algo, Óscar. Sí, básicamente te voy a explicar mi problemática. Te digo mi problemática porque yo cuando compré la web con translation.es, la tuve que comprar .es porque con translation.com estaba ocupada. Esto pasa mucho. Entonces, esto pasa mucho. ¿Qué pasa? Que yo tengo la web en 4 idiomas. Francia, tenemos visitas, tenemos clientes, vamos, o sea, está la cosa indexándose. En Inglaterra, en inglés también, sobre todo desde Estados Unidos, más que desde Inglaterra, cosa que no entiendo, porque a priori el inglés de la web está más UK que US, pero bueno, esto no sé. Y entonces, obviamente, como tú has dicho, por protección de marca, he ido comprando los dominios por país. Tengo un ontranslation.fr que ahora mismo, si tú entras, está redirigido a la versión francesa de la web, ¿vale? O sea, así a lo cutre. Pregunta, como tampoco tengo tantísima autoridad en Francia ni tantas keywords posicionadas, si yo ahora dijera, venga, me tiro a la piscina, muevo todo el contenido que tengo en esa subcarpeta de ondation.es/fr, lo muevo y compro un hosting en Francia, ¿crees que funcionaría? ¿Tardaría más que como está tardando ahora? ¿Tú qué crees? A nivel, o sea, a nivel de confianza está clarísimo, ¿vale? Porque a nivel de confianza un francés vería .fr directamente, ¿no? Correcto. Y si está bien hecha la localización, que espero que sí, si no, apaga y vámonos, pues quizás yo creo que convertiría más. Pero no lo sé, cuéntame. Perdería toda la autoridad, está claro, pero... Has dado un tema muy interesante que en la parte de rastreo no la hemos comentado y es la ubicación del server, ¿vale? Hago un pequeño paréntesis y ahora te respondo. Que como te he dicho, que esto me lo estaba haciendo un poco freestyle, pues yo me voy acordando de cosas. Claro que sí, esto es freestyle. Entonces, el tema importante también aquí es que tenemos que tener en cuenta desde dónde se sirve nuestra página web. Aquí lo relevante también es utilizar que nuestro servidor tenga un servicio de CDN para que este servicio lo que nos permite básicamente es que si alguien hace la petición de nuestra web en Estados Unidos y nuestro servidor o nuestra web está en España, esta CDN tiene una copia de esta versión de que tenemos en España, pero la responde desde Estados Unidos. De esta forma damos una respuesta mucho más rápida, y lo que hablábamos del rastreo, porque esto no es tanto el usuario que también, sino el propio bot. Porque Google lanza crawlers desde US, pero también los lanza desde Europa, etcétera. Y esto también, de cara a Google a nivel de ranking, lo tiene en cuenta, ¿no? Desde donde responde el propio server y el tiempo que tarda, ¿vale? Que es el time to first byte. Entonces, el time to first byte es una métrica que influye a nivel de Core Web Vitals, de velocidad de carga de la web, y por ende es relevante en el SEO internacional, porque lo que decíamos, ¿no? Si yo planteo hacer un go-to-market en Francia o en Europa no sería la casuística, ¿no? Pero sí que me quiero ir al otro lado del charco, tengo que tener muy en cuenta esto, ¿no? Y más estos e-commerce que te comentaba que tienen un 40% de ventas en ese mercado. Shopify lo hace de forma íntegra, PrestaShop sí que al final PrestaShop, WordPress, Magento están fuera, es decir, los servers lo tienes que gestionar tú y ahí sí que tienes que trabajar con un buen proveedor que te dé este servicio de CDN. Respondido a esto, porque cuando lo has dicho, merda, Josep, esto lo tienes que decir. Vuestra casuística, ¿no? Primero de todo, aquí también es entender que no es lo mismo un e-commerce que una web corporativa, donde Claro, el go-to-market como tal, la propia web, no sé hasta qué punto es relevante,
Porque, por ejemplo, en mi caso, yo que voy al mercado anglosajón, o sea, también que voy al mercado anglosajón, pero tengo la web en inglés. Entonces, donde quiero llegar es que yo ahora hacerte invertir en esto no te lo propondría, ¿no? Dicho esto, obviamente, si esto fuese un e-commerce, a trabajar con un dominio regional, lo que estábamos hablando, ¿no? Un punto es con la carpeta FR, es un pelín contradictorio porque tu relevancia real Totalmente. está en España y estás utilizando una subcarpeta para el mercado francés, que sí que tienes los hreflangs implementados, pero lo dicho, la autoridad y de caras a Google, el punto es para España, ¿no? Y todo lo que pueda llegar a influir a nivel de confianza online. Entonces, lo correcto sería, pues, trasladar y comprar, bueno, como ya tienes, ¿no? El dominio .fr y migrar toda la versión de .s en carpeta FR al .fr, ¿vale? O sea, que tú me Pero lo recomendarías. yo te lo recomendaría, pero en tu caso no, porque al ser una web corporativa, hacer este follón ahora Es un follón, claro. es un follón, Claro. yo no lo Y, haría ni, o sea, si fuese mi web no lo haría. Otro tema es que y dices, hay ostras, sí. 301 por un, imagínate. Claro, bueno, todo lo que implica después, a ver, es que es esto, lo que implica es que también de ojos a Google es otro dominio. O sea, ahora estamos hablando de migraciones. Vamos al capítulo de migraciones SEA. No es lo mismo una migración de un mismo dominio, es decir, cuando cambiamos de un PrestaShop a Shopify o viceversa, estás dentro del mismo dominio. Cuando tú haces un dominio que cambia del .es, por ejemplo, al .com, en Search Console le tienes que indicar a Google que estás cambiando el dominio, por ejemplo. Es decir, es otro tipo de migración, ¿no? Y a Google a veces le cuesta un pelín. Otra recomendación cuando hacemos este tipo de migraciones con el contexto de internacional, que el .fr empiece a indexar, es decir, haces una copia, que el .fr empiece a rastrearse e indexarse, que será contenido duplicado y algo así, porque realmente tú ves que se va indexando, ¿vale? Y cuando ya esté en un contexto de que tienes unas cuantas páginas indexadas y algunas no te lo indexa porque es contenido duplicada de tu versión, ahí haces la migración. Ah, mira, eso está guay. Perdonad que estoy en una nave industrial y ahí tengo el pitorro de la persiana y puede que lo veáis, ¿vale? Pero. No pasa nada, no te preocupes. No, mira, pues esto que has dicho yo creo que es interesante, ¿no? Pues eso, ¿no? Hacer una versión y que se vaya indexando y luego ya en cualquier caso meter las redirecciones, ¿no? Para que no pierdas ahí ese tiempo, ¿no? De uy, ahora qué ha pasado aquí, ¿no? Ha desaparecido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este mismo caso que comentaba de Sudamérica, quisieron hacer una marca para internacional, porque el dominio era español, la nomenclatura, la marca era española y quisieron salir a internacional al mercado anglosajón y claro, era como la casuística de PC Componentes o estos dominios que tienen el concepto español, ¿no? Entonces, duplicamos la web con la nueva marca, la empezamos a indexar, ¿no? Y después ya hicimos toda la migración y el rebranding, que es lo mismo que ha hecho mi tienda de arte con Craftelier, por ejemplo, ¿no? Entonces convivían las dos y cuando la versión anglosajona, que también tenía la versión castellana, ya hicimos después la migración y de caras a Google le fue más fácil porque como los dos dominios trabajan la misma semántica, es más simple. Vale, de entender. Hostia, este es guay, ¿eh? Este es chulo, Sí, me lo apunto. es que cuando haces este tipo de migraciones, la hostia es importante. Porque a Google le cuesta y te pone que está a 12 meses. Es decir, cuando tú haces la migración en Search Console, que lo indicas, este dominio pasa a estar en el otro. Te pone que puede estar en la documentación unos 12 meses interpretándolo. Y 12 meses en un e-commerce, que a veces el Q4 es relevante, un Black Friday, digamos, No, bueno, no es mozo de pago. Total. Te comes ahí los mocos durante meses. Que yo creo que hemos hablado así de lo más ultra mega básico y que todo el mundo habla a nivel de SEO internacional. ¿Algún desafío que, Sí. además de los canonicals y toda esta cosa de los hreflang, Sí. que sea súper importante y que no hayamos hablado? Sí, quedaba la parte, ¿no?, de las carpetas, pero sobre todo lo que estamos hablando todo el rato, rastreo e indexación. Es entender que al principio he empezado con la parte de rastreo, pero es que es de las menos obvias y de la que más nos puede perjudicar, sobre todo en proyectos grandes. Al final, el SEO técnico, a nivel de SEO internacional, es relevante en proyectos grandes.
Porque en proyectos pequeños, que estamos hablando, lo que decíamos, ¿no? Menos de 50.000 URLs, incluso menos de 100. También hay un contexto, depende de la temática del proyecto, pero Google lo suele interpretar bien si se hacen los basics bien. Entonces, dicho esto, el tema de las subcarpetas. Las subcarpetas, a mí es de la forma que me gusta trabajarlo, es como en trading se está ejecutando o también en Craftelier se está ejecutando así y en un podcast también hablamos de ello. Y básicamente porque él se plantea, primero, por un tema a nivel de ecosistema, la simplificación de ecosistema en un único dominio, que como bien decías, Óscar, ¿no? Pues comprar aún así pues un surfon.fr, un .it, un .pt para proteger la marca y redireccionar las versiones para que no nos puedan hacer ninguna triquiñuela. Pero a mí me gusta trabajarlo con carpetas por lo dicho, porque hablemos de los pros. Los pros, básicamente, es simplicidad de ecosistema a ojos de Google, es decir, un único dominio donde recae toda la autoridad desde cualquier tipología de empresa externa o dominio externo, web externa que nos enlace, ¿sí? Obviamente, aquí a nivel de SEO, de forma proactiva por cada país, se tiene que trabajar también no tanto el enlazado externo a la propia home, sino a las URLs de familias o subfamilias o fichas de producto o artículos de blog, que por eso, a nivel de autoridad, ya reflejamos esas categorías que nos aportan negocio, ¿no? A nivel de esto. Por otro lado, a nivel de gestión desde Search Console nos permite solo subir una propiedad, dividirla por cada una de las subcarpetas, ¿no? Pues ES, FR y todos los idiomas. Y a nivel de hreflangs todo queda dentro del mismo ecosistema en este caso de un .com, ¿no? Que suele ser lo más común. Con lo cual, Google, a nivel de crawl budget, y este es un tema, ¿no? A nivel técnico, conseguimos la mayor autoridad dentro de este mismo ecosistema. Es decir, al final, el crawl budget es en un único dominio. Mientras que si lo hacemos por terminaciones diferentes, cada dominio tiene su presupuesto de rastreo. Entonces, si tú has empezado con la versión española, pongamos, ¿no? Un surfon.com, como decía, versión española, y yo hablo el surfon.fr, ese FR no tiene el histórico de, digamos, 4 años de un proyecto que estaba indexado, toda esa autoridad, pum. Entonces, el FR es como si empezase a ojos de Google desde cero. Pasará a un sandbox, estará 6 meses que Google te está ahí, este tío, ¿quién coño es? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Etcétera. Entonces, con la versión, utilizando las carpetas, el gran pro es que si es al final los e-commerce multiproducto, ¿cómo crece? Una de las palancas de crecimiento es aumentar catálogo y abrir países, ¿no? Entonces, lo que te permite trabajar por carpetas es aprovecharte de toda la autoridad que vas construyendo, ¿no? Entonces, este presupuesto de rastreo ya lo vas a ir incrementando en base a una misma entidad. Vayamos con los contras, que parece que no tenga contras. Como han comentado, si eres un proyecto como una Amazon, es decir, proyectos muy grandes, que tienes una gran relevancia por país, tienes tiendas físicas, tienes incluso casuísticas diferentes a nivel de negocio en cada país, es decir, tienes proyectos, es decir, accounts, digamos, responsables de cada país, puede tener sentido, incluso a nivel de estrategia de redes sociales diferente para cada país, etcétera. ¿Vale? Ese es el contra que básicamente es el pro que tiene el otro, ¿no? Que tiene el otro, total. Es decir, no tiene mucha historia. Y a nivel de analítica también es muy simple de gestionar porque con un propio Analytics segmentas diferentes vistas y ya está, ya lo tienes. Y ya lo tienes. Entonces, para hacer un pequeño, porque hemos dicho muchas cosas, a modo de resumen, a nivel técnico, realmente tendrá mucha relevancia esta parte de más de rastreo e indexación si eres un proyecto de 1 millón de URLs, pero que los basics, que siempre se hablan en esta tipología de podcast, son los de siempre, implementarlos bien. Entonces, ahí está el tema. Estos basics, ¿cuáles son? Para que todo el mundo, o sea, la persona que escuche esto es un checklist, ¿no? El checklist es que en tu sitemap tengas las diferentes versiones idiomáticas y los diferentes templates que tengas, por lo que decíamos, producto, collection, etc. Estos sitemaps tienen que estar en el robots.txt enviados, muy importante, porque el robot se visita cada 24 horas por parte de Googlebot,
y enviados al Search Console, ¿vale? Para que también puedas analizar y diagnosticar mejor. Entonces, dicho esto tan simple, no es para, o sea, cada proyecto es un mundo tenerlo. Ujú. Una vez tenemos esto, que no tiene mucha historia, es ir, bueno, sí que tiene, pero quieren, o sea, a nivel de concepto es así, es lo que hemos hablado todo el rato, los hreflangs bien implementado, tener cuidado Ujú. con el tema de las regiones, porque a veces tener una versión española y después tenerla para España, Portugal, Francia, tal, es contenido duplicado, o sea, no, a Ujú. nivel de rastreo te va a penalizar. Y a nivel de canonicals, que lo has dejado por ahí también, no, los canonicals en este sentido influye igual que cuando no hablamos de SEO internacional. Es decir, la política del canonical es siempre canonicals autorreferenciados a ojos de Ujú. Google y en caso de que tengas contenido tipología, por ejemplo, tallas de una misma ficha de producto o colores, que en Ujú. Shopify son los variants, por ejemplo, pues que estén bien implementados. Pero no tiene nada que ver con SEO. Es decir, no tiene nada que no, es lo mismo, ¿no? A nivel técnico. Ujú. Con esto, Genial, pues yo creo que ha quedado súper, ¿no? Este resumen checklist. sí. Eh, Además, no sé, a mí me ha despejado dudas, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? Del presupuesto de rastreo y todo esto, ¿no? Porque yo pensaba, realmente, eso tiene que ver para, para webs que no tengan tantas URLs o no, ¿no? Y bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. ¿Alguna cosa que nos olvidemos para cerrar el tema? A ver, hemos ¿Algo que hablado, quieras comentar o algún ejemplo que quieras dar bueno, ejemplos prácticos. más? Aquí la cruda realidad, que después de esta teoría tan bonita, am, el SEO es así, y mal me pese, al final el SEO internacional va definido de la casuística de negocio y casuística tecnológica. O sea, al final lo que yo también tengo muy claro es que el SEO se tiene que adaptar a lo que hay y hacer lo mejor que se pueda. Porque Ujú. implicar a nivel de negocio pues temas de divisas o temas de impuestos, todo como se haya construido en base a una herencia tecnológica, no es tan fácil de decir, pues pasamos ahora a subcarpetas porque es mejor para el SEO. No es tan evidente. Ujú. Entonces, la realidad de la que nos hemos encontrado trabajando con e-commerce es que en muchos casos nos hemos adaptado con lo que había porque hacerlo perfecto a nivel SEO implicaba pues cambios a nivel de código que se habían hecho, de backend, o cambios incluso a nivel estructural del propio proyecto, ¿no? Y por lo demás, la última pata que nos quedaría, que es la propia de la autoridad, ¿no? Pues Ujú. no hablaremos de comprar enlaces porque tampoco va de esto, sino de sentido común de que igual que cuando se abre una tienda, pues se plantean acciones de comunicación de apertura, pues cuando Ujú. entramos en un país, plantear acciones de apertura de ese país, ¿no? Y acciones concretas en ese país. Que aquí es que plantearíamos que no solo lo que decimos siempre, ¿no? Igual que no es con un clic traducir la web, que esto lo he probado contigo, Óscar, y ya está, Ujú. pues tampoco es, a nivel de autoridad es lo mismo, no es solo yo voy a un marketplace y compro enlaces de ese país porque tiene la IP y ya Ujú. está, porque Google ve que eso es una granja de enlaces, que son enlaces de poca calidad, que no te aportan tráfico y eso es mierda, es tirar el dinero, ¿no? Ujú. Entonces, a Ujú. nivel de autoridad, respetar la lógica de sí, que te enlacen de esos países de origen, con esa idiomática, pero que se haga una casuística más enfocada al PR, ¿no? Ujú. Sí, toda la parte Y de PR digital, ¿no? Toda la importancia, ¿no? Además, estuvimos hablando en un capítulo de la primera temporada con Patricia de Adiria, que creo que la conociste hace poquito, que justamente hablábamos de esto también, que una de las claves, ¿no? De las estrategias básicas de entrar en un país, además de meter a un country manager si puedes, es contratar a una agencia de PR, ¿no? Que te ayude con justamente esto que estabas diciendo, ¿no? De la comunicación de apertura de ese e-commerce o de esa empresa en tal mercado, ¿no? Yo creo que es sí, bastante... aquí también es relevante hablar de que no es lo mismo entrar en Francia que en Polonia, por decir algo a nivel Ujú. tanto, lo digo por saturación del mercado y el propio buscador, ¿no? Entonces, en un país como puede ser un Kazajistán o Afganistán, o sea, hablo de países donde
puede que la competencia de la SERP sea menor y ahí sí Ujú, que puede que con menos presupuesto puedas entrar, que también el mercado es diferente, ¿no? Pero sí que, ujú. por lo típico que se habla, ¿no? Desde España ir a Portugal, Francia, Alemania, Italia, son países donde la madurez del e-commerce es muy elevada, incluso en algunos casos más que la propia nuestra, En la y no, mayoría casi, diría yo. sí, no es tan evidente, ¿no? Entonces, a mí me gusta también ver el ejemplo de PC Componentes, que ha seguido Ujú, creciendo, ahora lo veía, ¿no? Una facturación de 500 millones en un mismo mercado y después ha empezado a expandirse si no me equivoco, a Portugal, ¿no? Entonces, ujú, después tienes la otra casuística que es trading, que también factura lo mismo, pero es un multicategoría y bueno, está en un montón de países con la misma ujú, facturación. Donde quiero llegar es que aquí la tecnología y el negocio han definido la estrategia de SEO, ¿no? ujú. Entonces, aquí es lo que también como SEOs o como e-commerce manager tenemos que tener en cuenta. Total, ¿no? Y no olvidarnos de esto, ¿no? De que tanto para hacer SEO nacional o internacional hay que ir ligado del negocio, ¿no? Y de esa estrategia que es una estrategia cross-border, ya sea con SEO o sin SEO, que tienes que llevar, ¿no? Venga, pues, Josep, para acabar, dos preguntas típicas que hago siempre. Una anécdota graciosa / no tanto que te haya pasado a nivel personal o profesional por un problema de comunicación de idiomas o de diferencias culturales. Vale. Bueno, primero que no la tenía preparada, así que Bueno, estoy ya jodido sabes que porque esto, ahora estoy esto hablando para es... pensar, estoy buscando alguna idea, pero a ver, idiomáticamente hablando, la gorda que nos pasó es la que he comentado a nivel de, pues hacemos 4 clics y abrimos la misma versión a nivel regional para cada uno de los países que comentaba, ¿no? Pues en Sudamérica. Ujú, Y esto lo que sucedió es que el siguiente mes, cuando entrábamos a nuevos destinos, nuevos destinos, Google le costaba un montón ujú, rastrearlos, indexarlos, porque estaba invirtiendo su presupuesto de rastreo que teníamos para 1 millón de URLs, que ahora teníamos 4 millones, ¿no? Entonces, ujú. esto no parece muy grave, pero cuando un proyecto vive de la indexación del long tail, de, pues, qué ver en, yo qué sé, en México, Lo que ¿no? O sea. en Perú, Sí. donde sea. Ujú, Y después lo haces enlazado interno por categoría, pues con niños pequeños, con tal, no sé qué, pues era un problema relevante. E incluso si teníamos algunas campañas de Google Ads que básicamente se definían en base a la URL de origen y Google veía que tenía un nivel de calidad cero, de casi cero, pero porque no tenía capacidad de rastrearla. claro. Entonces, bueno, fue un aprendizaje importante y obviamente esto cuando ejecutamos cualquier tipología de abertura de mercado o incluso de migración de web, lo tenemos muy en cuenta. Entonces, esto Ujú. fue no tanto algo gracioso, porque fue una putada. Por Pero eso he dicho gracioso o no. Pues nosotros nos vimos con algo de esto y muy relacionado, ¿no? Con esto que decías de los países de la TAM, ¿no? Que nos pensamos que la TAM es un bloque, ¿no? Es como los americanos que piensan que en Europa hablamos europeo. bueno, Con el español para un e-commerce de moda. Eh, que dentro de... Y pasa igual con el inglés de Estados Unidos, con el inglés de UK, pasa igual con el español de aquí o español de México o de Colombia, ¿no? En el vertical de moda, ahí, o sea, cada uno le llama camiseta de aquí, luego allí remera o otro, ¿sabes? O sea que a nivel de terminología también es un súper drama, ¿no? De toda la parte claro, es de... que lo Toda que la tú parte dices, de... a nivel de organización de megamenús o Claro, arquitectura de la web o incluso del propio Keyword Research, hay terminologías de concepto que para el castellano es una X, ¿no? Y para el otro es una Y. Y total, esto total. sucede. Mm. Ujú. Venga, la última, súper última pregunta. ¿A quién te gustaría que invitara? Que tenga que ver con internacional o que esté a punto de, que lo acabe de hacer, que ya lo ha hecho y lo está petando. Alguien que no tenga e-commerce, pero que sea un SaaS y que esté en 50 millones de sitios y que pueda aportar por aquí, sobre todo pensando en cross-border.
Bueno, yo creo que la historia de Craftelier, lo que comentaba, ¿no? Del rebranding, creo que es una historia bonita. Entonces, ya no hablaría de su fundador, pero cualquier persona que esté dentro del departamento de marketing, pues puede ser interesante. Este proyecto, hablo más de la casuística, ¿no? Que en su caso, del pues proyecto, ¿no? evolucionaron, hicieron el rebranding, después todo lo que implicó a nivel internacional. Sería muy chulo profundizar en esto, en el apartado internacional. Y después, es que hay proyectos de origen español que están saliendo hacia afuera, donde han validado con Amazon primero, y ahora lo están haciendo con su propio canal de ventas. Esto es un típico tópico a la hora de vender fuera, ¿no? Pruebo mercado con Amazon, si veo que en Amazon tengo tracción, ya me meto con mi e-commerce, ¿no? Correcto, entonces aquí sí que hay casuísticas y aprendizajes mira, voy a tirar de un colega, que es Guillermo Hernández, que ya lo conociste en el evento de los e-commerce, bueno, que es el proyecto Eleva. De Eleva. El de Elevades, que en este caso obviamente es un proyecto de origen español, pero que se ha intentado ir al mercado francés y hemos aprendido mucho a nivel de lo que hablamos, ¿no? De la confianza online. Aquí hemos también aprendido el uso de marketplaces originarios de allí, en este caso Maison Dumont. Cdiscount, vale. Bueno, Cdiscount también, pero en este caso en decoración, Maison Dumont. Pero en decoración, ¿no? Nos ha sorprendido lo bien que ha funcionado. Es decir, de no vender nada a vender algo y también lo que implica traducir la web o directamente irte primero con un marketplace local, ¿no? Entonces, creo que también la historia, mira, Guillem de Elevades podría ser muy interesante también hablar de esto. Pues genial, porque además sí, le diré a Guillem que si se quiere venir. Ya le daré algunos tips porque conozco bastante bien el sector mueble. Dale caña. El sector mueble, tanto para Francia como para Alemania, con lo cual ahí puede salir un episodio chulo y le diré que se venga sí, y además, que nos cuente. Para dar más contexto del proyecto, y tampoco me voy a enrollar, pero es que vender un escritorio por internet a diferentes nacionalidades y también diferentes casuísticas culturales no es para nada obvio, porque, por ejemplo, en el norte de Europa sí que incluso ya por ley, en algunas casuísticas de entorno de laboral, es obligatorio que haya un porcentaje de escritorios elevables dentro de las oficinas, ¿no? Entonces, aquí también hay temas culturales, temas de los paints son diferentes en un sitio que en otro. Totalmente, ¿no? Es un gran tema. Pues bueno, nada, hay oye, chicha. nos va a salir ahí un episodio chulísimo. Le voy a escribir ya, a ver si se quiere venir. Genial. Oye, Josep, ha sido un súper placer. Espero que te lo hayas pasado bien. Yo he aprendido muchísimo, como ya esperaba. Josep, que vaya súper bien y seguimos. Un saludo. Chao.